Hola querida Iglesia Viva, un placer estar otro domingo más transmitiendo desde acá, de nuestro lugar de reunión frente al Parque Inés de Suárez, en la comuna de Providencia. Ha sido un tremendo desafío estar este tiempo llevando a cabo la temporada de imagen. Ha sido un desafío poder dejar que su palabra, la palabra de Dios, transforme nuestro pensamiento, nuestras perspectivas y podamos tener un cambio de mentalidad. La verdad que si tú estás viendo este video por primera vez y no sabes de qué estamos hablando, la temporada de imagen está basada en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde la palabra del Señor nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios cambie su manera de pensar y los transforme en personas nuevas. Ese es el desafío que tenemos todos esta temporada, de poder dejar que Dios vaya transformando nuestros pensamientos y nos vamos transformando en personas nuevas que se asemejen al Señor. Así que ha sido un tremendo desafío. Hace 2 semanas compartí un mensaje acerca de las finanzas y cómo podemos mejorar administrarlas, cómo podemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos deposita en nuestras manos. Por lo tanto, esta mañana queremos seguir profundizando acerca de este tema sobre las finanzas y cómo debemos ser buenos administradores, pero a la vez también ser personas que inviertan de buena forma nuestros recursos. Generalmente somos buenos administradores, pero no somos buenas personas que inviertan de manera correcta los recursos. Así que esta mañana estaremos hablando sobre cómo invertir los recursos correctamente y vamos a tratar a través de la palabra del Señor poder llegar a la conclusión de ser buenos administradores e invertir de manera sabia y prudente lo que Dios deposita en nuestras manos. Vamos a derribar esa imagen incorrecta que a veces tenemos, que Dios muchas veces no nos quiere bendecir económicamente. Sentimos que estamos siempre en el mismo lugar y no avanzamos. A pesar de que tenemos un orden en las finanzas, muchas veces no avanzamos en que éstas crezcan. Y esta mañana queremos, a través de su palabra, poder entender cómo Dios trata este tema de las finanzas. Así que hay varios conceptos que analizaremos esta mañana y trataremos de dilucidar qué sucede con nuestros recursos y por qué muchas veces no alcanzamos a cumplir las metas o expectativas que tenemos en ellos, y provoca una frustración importante muchas veces. ¿Te ha pasado más de alguna vez que has administrado súper bien tus recursos? Hay gente que lo hace a través de Sobra, hay gente que ocupa planillas Excel y administran sus recursos, pero llega a fin de mes y resulta que no ve resultados, no ve un incremento en sus finanzas. Y pareciese que ese orden provoca una frustración, darse cuenta que no estoy logrando lo que me he desafiado. Y esta mañana su palabra nos ayudará a entender cómo Dios trata nuestros recursos e inversiones y cómo quiere Él bendecirnos. Así que te voy a invitar a abrir el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 15 al 21. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para que tengamos la misma versión. Esa tarde los discípulos se le acercaron y dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: tráigalos acá, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó 5 panes y 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Como ustedes me han escuchado anteriormente en otras ocasiones, qué fascinante es poder leer la Biblia y sus relatos. Me encanta cuando Jesús aparece en escena y estos relatos nos hacen pensar mucho. La verdad que la semana pasada George explicaba acerca de lo sábelo todo. Y me ha pasado muchas veces que como cristianos llevamos tiempo escuchando sermones y cuando leemos un texto, generalmente queremos adivinar o predecir lo que el predicador nos va a transmitir.
Los sábelotodos empiezan a analizar y dicen, esto yo ya lo he escuchado anteriormente. O otras veces dicen, esta prédica yo ya me la sé. Pero déjame decirte esta mañana que prepares tu corazón, porque muchas veces sobre el mismo texto Dios nos puede transmitir distintas enseñanzas, distintos principios que nos van a ayudar de manera práctica a entender cómo Dios quiere que llevemos ciertas áreas de nuestra vida. Así que te voy a invitar a que puedas preparar tu corazón y no seas un sábelotodo que ya predice lo que el predicador te va a decir, sino que te dejes sorprender por Dios esta mañana para que podamos aprender juntos acerca de un área tan importante en nuestra vida como es las finanzas. Así que cuando leí esta historia me llamaba mucho la atención que Jesús toma una decisión de alejarse de la ciudad y asentarse en un lugar un poco alejado. El contexto de esta historia surge cuando Jesús recibe las noticias de que Juan el Bautista es asesinado y él requiere retirarse un poco a un lugar más tranquilo. Pero lamentablemente, como Jesús era muy popular, era el influencer de la época, mucha gente lo seguía, entonces no lo dejaban tranquilo. Por lo tanto, Jesús llega a un lugar como tipo campo y decide sentarse ahí. Y resulta que ya era un poco tarde. La situación ocurre y Jesús mira y tiene compasión de las multitudes. Dice que en el versículo 14 antes del texto dice que Jesús tuvo compasión de ellos y comenzó a sanar. Y durante ese proceso se hace tarde. Y ahí empieza la historia en el versículo 15 donde los discípulos comienzan a decirle, Señor, la verdad que ya se está haciendo tarde, la gente tiene que ir a comer y nosotros también. Por lo tanto, es hora que los despidas. Y resulta que aquí pasa una respuesta de Jesús que descoloca muchas veces a los discípulos. Dice, hey, tranquilos, no es necesario que los despidan, denles ustedes de comer. Y ahí viene la primera respuesta de los discípulos y dice, ¿qué? Señor, maestro, ¿estás bien? ¿Te das cuenta que es una multitud? Y tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Aquí en esta etapa de la historia comienzan a surgir mis primeras interrogantes. ¿Alguna vez has emprendido un pequeño paseo familiar? Yo hice muchos paseos familiares con mis abuelos maternos y cada vez que había un paseo familiar, mi abuela era la encargadísima de la alimentación. Era la mujer que preparaba el menú completo del día, desde el viaje, desde el pancito y las galletas en el camino hasta el regreso, que no faltara alimento. Y la verdad que cada vez que tú y yo salimos con nuestros familiares o nuestros amigos, lo primero que nos preocupamos es qué vamos a comer. Por lo tanto, no me imagino un viaje familiar o un viaje corto al fin de semana a la playa o un lugar de campo sin pensar en la comida. También hace un tiempo atrás practiqué la pesca con un grupo de amigos. Hace 10 años atrás practicaba eso y siempre cuando hacíamos viajes a la cordillera, lo primero que se preocupan los hombres es decir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué carne vamos a comer? ¿Qué carne vamos a asar? Porque es imposible que uno planifique un viaje sin comer. Por lo tanto, esa es la primera interrogante que me surge, porque el viaje que hace Jesús es en barca, se traslada a otra ciudad y resulta que no preparan lo que es comida. Segunda interrogante. Esa porción de alimentos que preparan para el viaje, yo realmente pienso, yo solo me como 2 trozos de pescado o 2 pescados y un par de panes a la hora del almuerzo. Es imposible que esos hombres hayan planificado de una manera correcta ese viaje. Me imagino su cara cuando Jesús les dice, con eso que tienen, denle a las multitudes. La verdad que me imagino que su cara era tremenda. Pensemos que eran hombres pescadores, celotes, publicanos, recolectores de impuestos, hombres que sin duda lo primero que pensaban era comer, era pedirles a ellos que sacaran de su comida para darle a otros. Y la verdad que yo me pongo a pensar en esa imagen y me resulta fascinante. Yo a veces he querido tratar de quitarle un dulce a mi hija para que me dé, realmente le compramos galletas y quiero comer una galleta, y quitarle una galleta a un niño es muy difícil. Imagínate a estos hombres pedirle que su alimento, lo poco que tenían, lo dieran a los demás. Entonces,
En esta primera etapa observamos un primer principio que quiero que tú y yo compartamos esta mañana. ¿Ah? Para poder invertir, debemos tener algún recurso. Tenemos que estar dispuestos a invertir algo de lo que tenemos para lograr una rentabilidad mayor. Y tú me dices, pero eso es muy básico, Mario. O sea, para poder invertir tengo que tener. Sí, y de eso precisamente te tengo que hablar esta mañana. Muchas veces nosotros queremos tener logros o avances en nuestras finanzas, pero no hemos sido precavidos de tener los recursos para poder invertirlos. Tú me dices, ¿pero qué tiene que ver esto con la historia? Efectivamente, lo que te estoy tratando de transmitir es que a veces tenemos que estar preparados para lograr un proyecto, una inversión. Y para eso tenemos que tener. Y tú dices, ¿cómo debo tener? Bueno, el principio de la administración dice que para poder invertir tengo que tener un capital. Y para poder tener ese capital tengo que ahorrar. Tengo que necesariamente destinar un recurso para invertirlo. No puedo pretender lograr avances en mis finanzas si no logro tener un recurso para invertir. Por lo tanto, este principio es básico, es básico. Estos hombres tenían 5 panes y 2 peces. No tenían nada más, pero aún así eso poco que tuvieron lo depositaron para invertirlo en algo mucho más grande, en un proyecto mucho mayor. Y lo que te quiero decir esta mañana es eso. Si tú quieres tener un proyecto mayor, debes tener una capacidad de ahorro en tus finanzas. Debes tener un proyecto, un plan, un propósito. Sin propósito es difícil que ejecutes una inversión que te dé rentabilidad. ¿Ah? Generalmente nos quejamos de que nuestros dineros no alcanzan, pero muy pocas veces los disponemos a un proyecto, nos disponemos a invertirlos. Y tú me dices, ya, pero es muy general lo que me estás diciendo. Bueno, esta mañana te invito a que a través de estos principios que te voy a ir dando puedas entender el mensaje completo. ¿Ya? Este es el primer principio. Tenemos que tener para poder invertir. La segunda mirada que tenemos esta mañana es que nuestra inversión en las manos correctas te asegura una rentabilidad. La historia continúa desarrollándose y ocurre que el momento en el cual traen el pan y los peces a las manos del Señor y el Señor toma eso, lo bendice y comienza a repartirlo. Este es el quiebre de la historia, este es lo sobrenatural de la historia. Esto es lo magnífico de esta historia, que los recursos puestos en las manos correctas van a tener una rentabilidad que efectivamente puede bendecir no solamente a ti, sino que a muchos. Recuerden que estamos hablando de Jesús y las multitudes. Dice que habían 5.000 hombres, sin contabilizar mujeres y niños. Si contamos, los historiadores dicen que en ese lugar habían alrededor de 14.000 personas. Y tú me puedes decir, ¿cómo Mario puede comer tanta gente con 5 panes y 2 peces? Y eso es lo que te quiero decir, que en las manos correctas tus recursos pueden ser rentabilizados de una manera correcta. ¿Ah? Cuando tú depositas tus recursos, tus proyectos, tus metas en las manos del Señor, ten la certeza que va a tener una rentabilidad. Ya, pero tú me dices, yo he puesto mi confianza en el Señor, yo he puesto mis recursos en Él, he puesto mi confianza en Él y aún así no he tenido los resultados esperados. Y en este sentido quiero mencionar que tus recursos, para que puedan tener rentabilidad, también tienen que cumplir otras variables. ¿Ah? En Jesús puede ocurrir lo inimaginable. Él puede hacer lo tremendo, lo imposible con tus recursos. Pero hay que tener claridad del contexto de la historia. Cuando queremos invertir siempre hay un contexto y un propósito detrás de la inversión. Es importante precisar que Jesús siempre querrá bendecir nuestras finanzas. Pero ojo, hay que tener siempre presente que las variables que logren el resultado son los propósitos. El Mateo 25:15 dice, que lo vimos la semana antepasada, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata y luego se fue de viaje. La parábola de los talentos dice que el dueño de todo va a depositar en tus manos según tu capacidad de administración. Y si eres un buen administrador,
dice la palabra del Señor en el versículo 23 que el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. La primera variable es que sea un buen administrador con lo poco, porque en la medida que nosotros vamos avanzando en responsabilidades, vamos a ser capaces de administrar mayores finanzas o mayores recursos. Lo segundo que te quiero decir es que otra variable es por qué estamos haciendo esta inversión. Los discípulos estaban poniendo en las manos de Jesús sus recursos para poder bendecir a otros, para poder que este recurso alcance a muchos. Y ese es el principio que te quiero decir también de la variable del principio, es que la correcta inversión en las manos correctas dará rentabilidad. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia sobre poner nuestros recursos en las manos de Dios y los resultados siempre son satisfactorios. Noé puso todos sus recursos para construir un arca. Abraham puso todas sus riquezas en las manos de Dios. La viuda puso el aceite en las manos del profeta, y así podríamos decir un montón de historias. Pero la confianza siempre estuvo puesta en que en Dios mis recursos tienen un buen propósito, tienen una correcta y sabia y prudente inversión. Porque ¿qué busco? Bendecir a otros. Esta mañana quizás te estás preguntando: ¿quieres que ponga todo mi dinero en las manos de Dios? Yo no te estoy hablando de poner en ofrendas, diezmos, que generalmente es lo que pensamos cuando hablamos de finanzas. Yo te estoy diciendo esta mañana en forma genuina, es que puedas confiar en que los recursos puestos en Dios, tus proyectos, tus metas, tus anhelos puestos en Dios, van a tener una rentabilidad, pero una rentabilidad que va a perdurar en el tiempo. La Biblia nos enseña que tenemos que buscar atesorar o buscar tener tesoros en el cielo. Porque recuerda que tú y yo pasaremos de esta tierra y no nos llevaremos absolutamente nada. Por lo tanto, el anhelo de tu inversión tiene que ser buscar un propósito mayor, que es atesorar allá en el cielo. No podemos buscar solamente enriquecernos, porque la verdad que la Biblia nos enseña que siempre las riquezas exacerbadas o las riquezas solamente para lograr afanes propios no van a tener buenos resultados. Entonces, también te quería preguntar lo siguiente: ¿en qué manos de confianza pondrías todas tus inversiones si fuese distinto, si no quisieras ponerlas en las manos de Dios? ¿En quién confiarías de poner tus inversiones, tus metas, tus anhelos, tus proyectos? ¿Los pondrías en una AFP? ¿Los pondrías en una empresa? ¿Estaría toda tu confianza ahí, que van a tener la rentabilidad que quieres? Déjame decirte que Dios no falla. Las empresas se pueden derrumbar, las empresas pueden perder su rentabilidad, pero en Dios no falla, no cambia la rentabilidad. Dios siempre te quiere bendecir a ti y a mí. Por lo tanto, yo te recomiendo seguir confiando en Dios. Poner toda tu confianza en Dios, tus inversiones, tu rentabilidad, tus proyectos, ponlo en las manos de Dios. Confía en Él. Y déjame decirte que tu rentabilidad de esa inversión va a ser perdurera en el tiempo. Va a perdurar. Va a trascender. Va a llegar a perdurar en el tiempo y va a bendecir no solamente a tu vida, sino tu familia, tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus amigos. Déjame decirte que los proyectos de Dios son mucho más amplios que los nuestros. Por lo tanto, deja tus inversiones en las manos correctas y tendrás resultados inimaginables como en esta historia. Y tercer y último principio: tu inversión debe tener un propósito. Lo dije anteriormente, tu inversión debe tener un propósito. Esta historia observamos que todo el episodio sobrenatural y maravilloso de la multiplicación de los alimentos es parte de un propósito que busca satisfacer la necesidad del contexto. En la historia observamos que Jesús, teniendo compasión de las multitudes, sacia sus necesidades, y es una escena que dibuja el carácter de Dios. Dios siempre quiere saciar nuestras necesidades, pero las necesidades, siempre Él quiere satisfacer lo que nosotros requerimos para sobrevivir, para vivir, para tener una vida abundante y dichosa, alegre. Para que ocurriera este milagro hubo pasos previos y fuimos hablando de ellos. Tuvieron que invertir y desprenderse de ciertos
alimentos. Tuvieron que ponerlo en las manos correctas. Y lo otro, debe buscar un propósito mayor, debe buscar alcanzar a bendecir a otros. Tu inversión debe buscar una rentabilidad que permita cumplir un propósito mayor. Si tu inversión de los recursos solo busca satisfacer solo tus necesidades, solamente no estás cumpliendo un propósito mayor, no estás llevando la visión de Dios con respecto a los recursos. La visión de Dios es que los recursos sean como la gracia, que fluyan y que vayan cerrando o tapando los espacios. Por lo tanto, los recursos solamente son recursos para lograr metas mayores. Si logramos ver todos los relatos de Jesús establece acerca de los recursos, siempre la enseñanza fue que el dinero es solo una herramienta. Marcos capítulo 10 del versículo 21 al 22 dice: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lucas 12:33 dice: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujereen. El tesoro de ustedes está seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Por lo tanto, amigos míos, el afán no sea atesorar recursos acá en la tierra, el afán sea que el recurso permita atesorar tesoros en el cielo. La génesis de cualquier inversión debe estar centrada en poder bendecir a otros. Debe ser esa la génesis de cualquier inversión, de cualquier proyecto que tú tengas, que permita ser generoso con otros, que permita un propósito mayor. Si el fin de cualquier proyecto que quieras emprender es solamente poder complacer tu ego, tus ambiciones, tus afanes, tus sueños, y no están arraigados bajo la base de poder ser bendición para otros, es muy difícil que sea un proyecto que tenga rentabilidad, que perdure. Quizás puedes tener rentabilidad económica, pero no va a perdurar en el tiempo, no va a perdurar en la eternidad que tú y yo estamos llamados a vivir. Jesús quiere estar contigo todos los días, hasta la eternidad. Por lo tanto, en ello tenemos que poner nuestra atención. Me encanta el texto que se encuentra en Santiago 4:3, porque dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. A veces pedimos cosas a Dios y pedimos de una manera errónea, con un fin erróneo, con un propósito erróneo, que es solamente satisfacer cosas superficiales. ¿Ya? Jesús nos quiere enseñar esta mañana que nuestros anhelos e inversiones tienen que estar arraigadas en buenos propósitos. Deben estar basados en imitar aquellos buenos ejemplos que nos dejó Jesús y las imágenes correctas sobre la inversión de nuestros recursos. Entonces podemos concluir esta mañana en 3 principios que nos pueden ayudar a tener una buena salud financiera y manejar esto de la frustración. Debemos ahorrar para invertir. Tenemos que depositar nuestras inversiones en las manos correctas y tiene que haber un propósito que permita bendecir a otros. Son principios que sin duda nos desafiarán para poder alcanzar una salud financiera que nos permita tener paz en medio de un mundo que siempre está dispuesto a robarte la paz. El mundo va a querer, las situaciones contextuales que vivimos siempre están llevadas a que tengamos estrés. Y esta es un área que generalmente la gente tiene estrés, porque hay frustración, porque hay anhelos de querer alcanzar cosas, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en qué cosas queremos lograr. A veces olvidamos disfrutar de aquellas cosas sencillas que Dios nos entrega, que es poder disfrutar de la familia, poder despertar y poder ver a nuestros hijos, poder ver a tus papás, a tu mamá, a tus familiares. Hay cosas que en realidad no tienen un valor netamente financiero. Hay tesoros que realmente muchas veces no valoramos. Por último, siempre el afán de cualquier enseñanza que nosotros transmitimos aquí en la iglesia es poder que esto tan teórico pueda ser muy práctico y tú lo puedas llevar a cabo. Quizás podemos diferir con algunos principios, podemos tener opiniones distintas, pero hay cosas que realmente son prácticas, que efectivamente van a poder trascender en el tiempo. Y me gustaría dejarte algunos consejos, como la vez pasada lo hice.
sobre la salud financiera. Te va a ayudar a poder ordenarte, a poder tener claridad cómo invertir y cómo administrar. Hay que tener clara la diferencia entre administrar y invertir, ¿ah? Y también la diferencia entre inversión y gasto. Muchas veces no lo tenemos claro. Administrar significa ordenar los recursos. Invertir significa que invierto en un producto, en algo, para que me dé rentabilidad. Y un gasto simplemente es un gasto. No te va a traer ninguna rentabilidad a tu vida. Por lo tanto, primer consejo, realiza un presupuesto mensual. Segundo consejo, ordena tus prioridades y comienza a desechar los gastos innecesarios. Hoy día hemos visto que en nuestra actualidad muchas veces eso no es una prioridad. Ordenar qué gastos tengo que hacer, cuáles son prioritarios, cuáles no son prioritarios. Recuerda la diferencia entre gasto e inversión. Lo acabo de decir. Planifica un plan de ahorro mensual, diario o semanal, como tú gustes. Hay personas que les gusta ahorrar diario, hay personas que les gusta ahorrar semanal, hay personas que les gusta ahorrar mensual, pero siempre ahorra, porque el ahorro te va a permitir invertir y poder tener otra fuente de ingreso. Establece metas a corto, mediano y largo plazo. Invierte en una meta que traerá rentabilidad, pero no olvides que debes buscar bendecir a otros. No olvides que la verdadera inversión requiere que la rentabilidad pueda alcanzar a otros. Y por último, incluye a Dios en todos tus planes financieros. Déjame decirte que para finalizar, recuerda que los recursos son solamente recursos. Te permitirán alcanzar propósitos, pero son solamente recursos. No son el centro de todo. Porque nuestro mayor propósito tiene que ser agradar a Dios. Con nuestras acciones y con nuestra mirada siempre puesta en Él. Recuerden que Él pagó un precio muy alto para que tú y yo podamos tener un acceso a una eternidad. Y esa eternidad es estar con Él. Así que, amigo, yo te invito a que puedas llevar a cabo estos principios. Ahorra, invierte, pon tu inversión en las manos de Dios y permítete tener un propósito mayor de perdurar en el tiempo, de poder bendecir a otros. No busques tus propios beneficios, piensa en otros. De esa manera piensa Jesús, de esa manera te invita a cambiar tu manera de pensar y ser una persona nueva. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque a través de ella podemos entender principios financieros que nos van a ayudar a tener una mejor salud financiera, que tú quieres vernos bendecidos, tú quieres vernos prosperados, pero también quieres vernos generosos. También quieres que nuestra mirada esté puesta en ti, más que en los recursos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a ser sabios y prudentes con nuestras inversiones y que podamos depositar nuestra confianza en nuestros proyectos y nuestras metas en el único que puede trascender en el tiempo, que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, tu